Hola queridos Mos, ha llegado el momento de hacer una nueva sección de Preguntas Mo, esa parte de Materia Oscura en la que vosotros me enviáis un vídeo con una pregunta, lo más breve posible, y yo os intento aclarar vuestra duda aquí, ¿vale? Ya llevamos 10, este es el número 10 que hacemos, y es verdad que tenemos todavía preguntas, perdonad si no las hacemos con toda la rapidez que se merece. Algunas las he tenido que descartar porque se me han quedado viejas, es que lo siento muchísimo por las personas que no van a salir respondidas, pero os animo a que sigáis enviando vuestras preguntas y vuestras dudas. Tenéis justo abajo en la descripción del vídeo, tenéis el enlace donde tenéis que grabaros un vídeo y subirlo, y yo pues de vez en cuando haré estas secciones, ¿no? Vamos allá. Esta es una pregunta, la primera pregunta es de Josecho. Y Josecho nos hace una pregunta sobre los FRBs. Escuchad. Un saludo, José Manuel, y a todos y todas las MOS. Y enhorabuena por el programa, claro. Mi pregunta es que ¿qué son, si se sabe a día de hoy, qué son las ráfagas estas que estamos recibiendo del centro de la galaxia? Estas ráfagas de radio misteriosas, las famosas, si son FRBs o son señales artificiales, que también he oído, son muy misteriosas. ¿Me podrías aclarar un poco si se sabe? Muchas gracias. Hola, Josecho, ¿qué tal? Vamos a ver, los FRBs son emisiones de milisegundos, en la mayor parte de las veces. Es decir, es un flashazo. Es verdad que está la longitud de onda de las ondas de radio y por eso se llaman Fast Radio Burst o estallidos rápidos de radio. La duración es tan breve que no sabes por dónde van a salir, no sabes en qué lugar van a salir, con lo cual la única forma de cogerlos o de cazarlos es tener un instrumento, un telescopio, un radiotelescopio enfocando a una región del cielo y esperar a que justo en esa región en algún momento salga alguno, ¿no? El primer FRB se descubrió en el año 2001, me parece, y ya llevamos más de 1000. Y claro, duran tan poquito tiempo que es un absoluto misterio de dónde vienen, o sea, cuáles son los objetos que lo producen. Por eso, siempre no nos falta quien sale diciendo que pueden ser señales inteligentes o hechas por máquinas. Parece ser que el origen es natural, desde luego, es lo más fácil, ¿no? Fíjate que el año pasado, en 2021, con el telescopio espacial Hubble, casi por primera vez, se había hecho alguna otra vez, ¿no? Consiguió localizar de dónde venían 5 FRBs diferentes, y venían de 5 galaxias que todas ellas están a miles de millones de años luz de distancia. Y además fue tan preciso el Hubble que no solamente localizó las galaxias, sino la zona de la galaxia de la cual procedían los FRBs. Y resulta que esas zonas eran los brazos espirales, la parte más externa de esas galaxias. Incluso hace un año y medio, por primera vez se detectó un FRB dentro de nuestra galaxia, que creo que es al que tú te estás refiriendo. Pero el origen no ha dejado casi de ser un misterio, ¿no? Porque todo lo que sabemos es que un FRB es potentísimo, es decir, la energía, fíjate, la energía que libera un FRB en unos pocos milisegundos, que es el tiempo que dura, es equivalente a la que puede liberar el Sol durante millones y millones de años, en un instante. Tan potentes son. Entonces, claro, el objeto tiene que ser muy potente. ¿Y qué objeto hay capaz de hacer eso? Bueno, pues en concreto un tipo de estrellas de neutrones que se llaman magnetares. Y se llaman magnetares porque tienen un campo magnético potentísimo, muy potente. Sabes que una estrella de neutrones es lo que queda cuando una estrella normal, digámoslo así, una estrella de la secuencia principal, como el Sol, que está quemando hidrógeno, bueno, pues en sus últimas fases, si la estrella es
muy grande, la gravedad aplasta la estrella, la aplasta y la comprime y la convierte en una bola, lo que antes era una estrella de millones de kilómetros de diámetro, pues la convierte en una bola de apenas 8 o 10 kilómetros, todo comprimido. Fundamentalmente están los átomos que forman esa bola, están tan cerca unos de otros que desaparecen las distancias, por eso los llaman estrellas de neutrones, porque están los neutrones pegados unos con otros. Claro, al final, aunque sea pequeña, tiene prácticamente la misma masa que tenía la estrella original, lo cual quiere decir que una simple cucharadita de eso pues pesaría toneladas y toneladas, no una cucharadita de café. Bueno, pues muchas de estas estrellas de neutrones, las hay de varios tipos, hay púlsares, hay magnetares, y dependen, ¿no? Por ejemplo, los púlsares son estrellas de neutrones que giran muy rápidamente y gracias al campo magnético emiten estos pulsos, pero claro, esos los vemos porque están emitiéndolos a intervalos muy regulares, tan regulares que antes se utilizaban para regular la precisión de los relojes atómicos, o sea, giran sobre sí mismas y como un faro te van iluminando. Y los magnetares, que no tienen esa capacidad de giro tan potente, se cree, sin embargo, que son posibles de liberar en el espectro de ondas de radio estas enigmáticas emisiones que pongo la mano en el fuego, que no vienen de ninguna máquina extraterrestre, ¿no? Y si no, menuda máquina sería, si son capaces solamente para emitir ondas de radio, utilizar energías que son millones y millones de veces la energía misma del Sol. O sea, te repito, un solo FRB en unos pocos milisegundos libera una cantidad de energía similar a la que el Sol libera en muchos millones de años, con lo cual no tiene pinta de ser nada artificial. ¿De acuerdo? Espero haberte aclarado tu duda. La siguiente pregunta nos la envía José García Mascarell. Está interesado en las naves supralumínicas y, por lo menos, en la posibilidad de enviar mensajes supralumínicos. Hola, José Manuel. He estado viendo tu vídeo sobre el teletransporte y el teletransporte cuántico. Y la pregunta que me ha surgido es la siguiente. Si las distancias en el universo son tan grandes, ¿al menos habría la posibilidad de poder enviar mensajes de este modo a otras civilizaciones? Un saludo y gracias. Hola, José María. No existiría, o sea, nos costaría el mismo trabajo enviar un mensaje que enviar a una persona, prácticamente. Lo que hay que tener en cuenta es que este sistema de naves hipotéticas más rápidas que la velocidad de la luz no se basan en una combustión química ni en nada, ni en iones, ni en nada parecido, sino que se basan en una curvatura del espacio-tiempo. Es decir, para conseguir esa curvatura, eso es lo que sería un motor warp o el motor que teorizó el científico mexicano Miguel de Alcubierre. El motor warp lo que hace es generar esa curvatura, y entonces tú te metes, dicho a lo bestia, te metes como dentro de esa burbuja del espacio curvado, y esa burbuja sí que se puede mover a velocidades más que relativistas e incluso más deprisa que la luz, pero es un engaño. La nave no se está moviendo, lo que se está estirando es el espacio delante, se está comprimiendo el espacio delante de la nave y estirándose detrás, ¿vale? Sabemos que el espacio en el universo cada vez es más grande, el universo cada vez está acelerando su expansión, y las galaxias más lejanas ya se expanden mucho más deprisa que la velocidad de la luz, que no quiere decir que se esté moviendo a esa velocidad. Por el universo no se puede ir más deprisa que la luz, pero el espacio, que es lo que se estira, la velocidad a la que se produce este estiramiento puede ser superior. Y nos costaría, o sea, lo difícil es conseguir eso, pero una vez conseguido nos costaría el mismo trabajo enviar un mensaje que enviar una cosa más grande, con lo cual, si ya está hecho ese esfuerzo, o si algún día se consigue, pues bueno, se podrán enviar mensajes y se podrán enviar también naves espaciales, ¿no? Ojalá que llegue ese día, que no lo tengo yo muy claro. La siguiente cuestión nos la plantea Dieter Fink. No sé si se dice así, Dieter, ¿no? Te voy a llamar así. Pues es sobre los ovnis. Él plantea dudas sobre mis dudas de los ovnis. Escuchad.
Hola, buenas. ¿Qué opinas de los ovnis? Resulta que científicos, políticos, exaltos cargos de la CIA, China los está traqueando con inteligencia artificial. ¿Qué opinas al respecto? Hay muchos datos que apuntan a que estamos siendo visitados por cosas muy extrañas. ¿Cuál es tu opinión? Gracias. Hola Dieter, no sé si mandaste la pregunta antes, probablemente no, pero tengo un vídeo que se llama ¿Por qué no creo en los ovnis?, que está justo en este mismo canal, búscalo con ese título, y ahí te doy la explicación larga, ¿no?, de por qué no creo en los ovnis. O por lo menos no creo que estemos siendo visitados por nadie, que de momento, por lo menos de momento, ¿no? Pero te voy a dar un resumen, la explicación corta. Yo creo que efectivamente se han desclasificado muchos archivos, y ya no solamente son testimonios que puedes decir, bueno, pues no se sabe lo que han visto, ¿no? Yo que he entrevistado a gente que ha visto ovnis o cree haber visto ovnis o que se han encontrado con extraterrestres, yo nunca les he llamado mentirosos, no quiero hacer eso, ni lo voy a hacer, yo les creo. Sé que esas personas han visto algo, de lo que dudo es de la interpretación que han hecho de ese algo, ¿de acuerdo? Que es muy distinto. Pero ya no solamente son este tipo de testimonios, sino que hay grabaciones de aviones militares, etcétera, de cosas que se están moviendo muy rápido. Bueno, algunas de esas grabaciones, ¿te acuerdas que en 2017 o 18 me parece hubo una desclasificación grande de vídeos? Pues algunas han demostrado que algunas eran fakes, es decir, simplemente eran errores de los instrumentos de radar de algunos de los aviones, de otras no, de otras parece que no, que realmente habían medido algo, pero ten en cuenta una cosa, todavía estamos conociendo fenómenos meteorológicos desconocidos. Los hay alucinantes. O sea, no os penséis que un fenómeno meteorológico son la lluvia, los vientos, los rayos. No, hay muchísimos más. Incluso un avión equipado para otra cosa, para hacer un estudio espacial, que iba equipado justamente con una serie de instrumental específico para eso, para captar rayos gamma, pues captó rayos gamma dentro de una tormenta. Rayos gamma dentro de una tormenta, ¿tú sabes lo que es eso? Y plasma. Y captó plasma, bolas de plasma dentro de una tormenta. Es decir, todavía hay muchísimo que no sabemos, ni de lo que lo desencadena. Desde la Estación Espacial Internacional se han visto, y gracias a eso se han podido ver, rayos que van hacia arriba, o los famosos rayos globulares, que son globos, como su propio nombre indica, son bolas, son raros de ver, pero de repente, en lugar de tener la típica forma de rayo, es una bola que se mueve aleatoriamente. Es decir, hay muchas cosas, ¿no?, antes de pensar, o sea, la navaja de Occam, aquí hay que aplicar la navaja de Occam. Hay muchas cosas que se pueden decir y muchas cosas que hay que descartar antes de poder hacer una afirmación como esa. Y si es verdad que están aquí, que nos llevan visitando tanto tiempo y que, ¿dónde están? No me digas que crees en las teorías de la conspiración de que 4 gobiernos los tienen ahí solamente para ellos y se están aprovechando de todos los avances tecnológicos, porque si es verdad eso, ¿dónde están esos avances? No ha habido ningún avance gigantesco como para que digas que ha venido una civilización súper avanzada y te ha regalado un avance que la humanidad no conocía hasta ese momento. No se ha producido. Así que por todo eso yo no creo que sean visitantes extraterrestres, creo que son otro tipo de fenómenos y creo que las cosas son así. Y vamos ahora con una pregunta sobre ordenadores cuánticos. Nos la envía Gabriel Encinas. Hola José Manuel, mis preguntas tienen que ver con los ordenadores cuánticos. Primero, si podrías explicar, como solo tú sabes hacerlo, su funcionamiento para que lo podamos entender bien. Y la segunda es, cuando los ordenadores cuánticos lleguen al gran público, ¿qué nos espera en ese futuro? Si ya de por sí con Internet y con la llegada de la realidad virtual casi estamos en un presente de ciencia ficción, ¿qué ocurrirá cuando los ordenadores cuánticos lleguen al gran público? Muchas gracias. Hola Gabriel, te voy a contestar ahora mismo. Te recomiendo que veas un vídeo en el que hay una entrevista. Yo le hice una entrevista a Ignacio Cirac hace un par de meses o 3, pero hace un par de semanas o así, unas pocas semanas, no un par, pero unas pocas semanas,
Hay también otra entrevista que le hice en el Cosmocaisa, que la podrás ver ahí, ¿no? Es un encuentro con Cirac y hablábamos de estas cosas. Pero voy a intentar decírtelo muy brevemente y muy resumido. Un ordenador cuántico hace las mismas cosas que un ordenador normal, solamente que lo hace mucho más rápido. ¿Y por qué? Pues porque un ordenador normal, digamos, corriente, aunque sea un superordenador, son máquinas binarias, se basan en un sistema binario. Es decir, los bits pueden estar en dos estados, 0 y 1, apagado o encendido. Y entonces, una palabra escrita en binario, pues puedes decir hola en binario, y entonces te saldría 0001110011011101, ¿vale? Eso sería. Entonces, cualquier cosa que le plantees a un ordenador normal, lo que hace, te lo responde en binario. ¿Qué sucede? Que después el ordenador coge esa respuesta o esa cosa en binario, la transforma en un lenguaje que un humano pueda comprender, porque en binario no nos enteraríamos absolutamente de nada, y te la presenta en pantalla. Esa es la forma de funcionar. Pero lo importante es que los bits solamente tienen dos estados posibles, 0 o 1. Y así se escribe todo, o apagado o encendido. Vámonos al ordenador cuántico. En el ordenador cuántico los bits son bits cuánticos, se llaman qubits. Y resulta que tienen una capacidad que pueden ser 0 y 1 a la vez. Es decir, hay una propiedad dentro de la mecánica cuántica que se llama la superposición cuántica, en el que una partícula, o un bit en este caso, es un campo de probabilidades con cualquier resultado posible. Es decir, para los efectos es 0 y 1 al mismo tiempo. A la hora de visualizarlo, de observarlo o de hacerle una aplicación concreta, esas posibilidades se concretarán o en un 0 o en un 1. Pero el hecho de que tenga el doble de posibilidades multiplica la capacidad de respuesta del ordenador. Esa es la gran diferencia, ¿no? Esa es la gran diferencia y es lo que hace posible que un problema que un ordenador normal puede tardar muchos años en resolver, pues un ordenador cuántico, gracias a esta superposición, gracias a estos bits cuánticos, pues puede hacer apenas en unos pocos segundos. El futuro, que si vemos futuro con ordenadores cuánticos en nuestras casas, muy lejano todavía, muy lejano. De hecho, se sabe que los ordenadores cuánticos son muy rápidos, pero tenemos esa herramienta, pero ahora tenemos que buscar las aplicaciones, es decir, ¿para qué queremos utilizar eso? Y no es tan fácil. Entonces, hay una serie de aplicaciones que son muy rápidas, es decir, enseguida se te ocurren. Diseño de nuevos materiales, lo harían de forma mucho más eficiente. Resolver las estructuras muy complejas, como pueden ser las de las proteínas, que un ordenador normal tarda un montón de horas de computación y un ordenador cuántico lo hace enseguida, y eso puede servir para el diseño de nuevos medicamentos. Resolver, no sé, sistemas climáticos que son muy caóticos o muy diferentes. Es decir, hay varios campos en los que ya se ve que un ordenador cuántico va a aportar muchas ventajas. Pero como bien explicaba Ignacio Cirac, que es el director del Instituto Max Planck de Física Teórica, de Óptica Cuántica en Múnich, y seguramente será premio Nobel dentro de poco, pues en la búsqueda de aplicaciones es igual de importante que el desarrollo de los propios ordenadores cuánticos. Estamos hablando de que habrá ordenadores cuánticos en un par de décadas haciendo cosas muy potentes, criptomonedas, por ejemplo, o comunicaciones encriptadas con claves que nadie puede desencriptar. Eso es otro ejemplo. Eso dentro de una década o así, y vete a saber si en el futuro, más adelante, se habrán desarrollado aplicaciones domésticas que personas normales en sus casas también necesiten, no veo cómo, pero todo es posible, necesiten capacidades extraordinarias en un ordenador casero, y entonces pues empezarán a diseñarse también. Espero que te haya quedado claro. Una pregunta curiosa, la siguiente. Me preguntan sobre el límite de Chandrasekhar. Ahí es nada, escucha. Hola queridos MOS, soy Juan de Mallorca. José Manuel, me gustaría que me explicaras en qué consiste el límite de Chandrasekhar y si crees
que gracias a los nuevos ordenadores cuánticos podremos descubrir nuevos elementos que aún el hombre no ha descubierto. Muchas gracias. Hola Juan, pues sí, a ver, el límite de Chandrasekhar es un astrónomo indio que lo calculó pues en la década de los 30 o así, y no es más que lo grande que se puede hacer una estrella, un tipo de estrella, las enanas blancas, ¿no? Pero claro, como una gran mayoría, una buena parte de las estrellas del universo se van a convertir en enanas blancas, por eso es relevante, ¿no? ¿Cuál es la masa máxima que puede tener una enana blanca? Que, de forma que si supera esa masa, la propia gravedad de la estrella la va a aplastar y la va a convertir o bien en un agujero negro o bien en una estrella de neutrones. Y ese límite de Chandrasekhar es de 1,4 masas solares. Es decir, si es 1,4 veces más grande que el Sol una enana blanca, fíjate que una enana blanca ya es un residuo, ya es una estrella muerta, digámoslo así, ya no forma parte de la secuencia principal, es como un rescoldo de lo que queda, de lo que fue una estrella que ha expulsado sus capas externas, que se ha comprimido mucho en su núcleo y que se va quemando, ya no tiene reacciones nucleares en su interior, pero sí emana mucho calor durante muchísimo tiempo, ¿vale? Y claro, si resulta que después de que una estrella normal ha pasado por todas las fases de su vida, se ha convertido en una enana blanca y aún así tiene 1,4 veces la masa de nuestro Sol, es demasiado grande como para soportar su propio peso, con lo cual se va a colapsar. Ese es el límite, ¿no? Ese es el límite de Chandrasekhar. Cuando las estrellas se convierten en agujeros negros, lo hacen mediante este colapso. Total, que si una estrella supera este límite, pues lo más fácil es que se convierta como mínimo en una estrella de neutrones, y si es mayor todavía, o más grande todavía, ni siquiera una estrella de neutrones, que es una bola compacta de neutrones, apretadísima, con toda la masa lo más apretada que puede estar. Bueno, pues ahí el límite para una estrella de neutrones aumenta de 1,4 a unos 2,2 masas solares. Si cuando se ha convertido en una estrella de neutrones todavía tiene más de 2,2 masas solares, pues resulta que ya no hay nada en el universo que pueda detener el colapso, ni siquiera neutrones tocándose unos con otros en una masa compacta, y eso se va a convertir en un agujero negro. Espero que te haya quedado claro. La siguiente pregunta nos la hace Antonio Bautista, que tiene una duda muy razonable sobre el tamaño del universo. Sí, José Manuel, mira, una pregunta que siempre he tenido en la cabeza, y es que la he hecho en distintos foros, pero no más se voy a responder, o yo no lo he entendido, y es que si el universo tiene 13.500 millones de años, ¿cómo es que mide 93.000 millones de años? Hola Antonio, vamos a ver si yo consigo que lo entiendas. No es difícil de entender si piensas que el universo no es estático, o sea, no es como una bola que se queda siempre igual, sino que se está expandiendo, cada vez es más grande, y que además la velocidad a la que se expande cada vez es mayor, es decir, que acelera. Es decir, si tú coges un universo de 13.800, 13.760 millones de años, que es la edad del universo, tú pensarías, desde el Big Bang hasta ahora, 13.760 millones de años luz, no puede haber más. ¿Cómo puede haber 45.000 para un lado y 45.000 para el otro? Y son más de 90.000 millones de años luz. Pues porque durante esos 13.750 millones de años, si tienes en cuenta la expansión del universo, pues entonces te salen esos números. Y no está en contradicción. El universo efectivamente empezó hace casi 13.800 millones de años, pero como se ha ido expandiendo, es decir, haciéndose más grande y cada vez más deprisa, si tienes en cuenta eso, pues resulta que no ha avanzado más que esos en su crecimiento, se ha hecho más grande que lo que la lógica te diría que son apenas 13.800 millones de años, y ha llegado a tener, pues eso, desde el punto del Big Bang, un diámetro estimado de unos 90.000 millones de años luz. Esa es la contestación. Más sencillo no creo que te lo pueda decir. Gracias. La siguiente pregunta nos la hace Alejandro Pérez y va de dinosaurios. Escuchad.
buenas noches, José Manuel y queridos Mos. Mi pregunta es sobre los animales antediluvianos, ese tamaño que tenían incluso los insectos. ¿Es posible que fuese que la Tierra tuviese más gravedad en ese momento y tuviesen que hacer más esfuerzo para sobrellevarla? ¿O puede ser también que hubiese más oxígeno y más densidad en la atmósfera? ¿En ese caso lo estamos perdiendo? Hola Alejandro. No es por eso que tú dices. Desde luego no tiene nada que ver con un cambio en la gravedad terrestre, eso no es así. Sí es verdad que los niveles de oxígeno eran mayores en determinadas épocas del pasado, pero en una época anterior a los dinosaurios, digamos la de los insectos gigantes, se ha visto que el porcentaje de oxígeno en la atmósfera era mayor que el que hay ahora. Eso no quiere decir que nos estemos quedando sin oxígeno, ni muchísimo menos, ¿no? Sino que la vida se va adaptando, y una de esas adaptaciones es el tamaño, se va adaptando a los recursos disponibles, ¿no? Pero el caso de los dinosaurios es especial, porque en el Cretácico, que es cuando florecieron los dinosaurios, no es que hubiera unos niveles de oxígeno tan diferentes, y a pesar de eso se hicieron supergigantes. No existe una respuesta clara científica, pero sí existen varias ideas. Pues la primera es que podía ser un simple sistema, un mecanismo de defensa. ¿Por qué no? Podría ser un mecanismo defensivo de los dinosaurios. O podría ser que tenían unos sacos aéreos más grandes, es decir, eran capaces de aprovechar mucho mejor el aire que nosotros, que se fueron haciendo. Ten en cuenta, fíjate que hace unos 230 40 millones de años los primeros dinosaurios eran pequeños, eran pequeñitos, no eran grandes, se fueron haciendo grandes con el tiempo, con lo cual la evolución, desde luego, no hace nada porque sí, sino que un rasgo físico o incluso el tamaño del cuerpo puede ser uno muy, muy característico, es como es porque presenta alguna ventaja para la especie que es así y que tiene ese rasgo, una ventaja con respecto a los que no tienen ese rasgo. Así que alguna ventaja tendrían, pero como te digo, no existe un consenso, puede ser una unión de varios factores, ¿no? De varios factores. Eran grandes. Eso quiere decir que evidentemente que les costaba mucho más moverse, tenían que utilizar mucha más energía que un animal más pequeño para moverse, y otra de las teorías posibles es que antes, en aquel momento, había mucha más cantidad de alimento disponible, con lo cual pudieron permitirse el lujo de crecer porque tenían que comer mucho, pero como había comida, pues no había problema, ¿no? No necesitaban ser más pequeños. Ya te digo que no hay una teoría definitiva. Probablemente sea un poco de todas las posibilidades que te he contado. La siguiente pregunta nos la manda Mandingio, que así es como escribe él su nombre. Luego en el vídeo nos dice que se llama José. Así que, hola José. Y va de dinosaurio, va del planeta 9. Se me ha ido la olla. Hola José Manuel, buenos días. Soy José desde Barcelona. Aquí va mi pregunta. Con el telescopio James Webb se podía confirmar o no la existencia del planeta 9. ¿Hay algún plan para utilizarlo para este fin? Gracias. Hola José. Vamos a ver, entre las muchas capacidades del James Webb y entre las muchas tareas que va a tener asignadas, una va a ser la búsqueda de nuevos planetas, efectivamente, y también la caracterización de sus atmósferas. Es decir, por primera vez tenemos un instrumento que es capaz no solo de descubrir un planeta, sino de estudiar los elementos químicos que componen su atmósfera, lo cual nos puede decir mucho de si abajo hay vida o no. En cuanto al planeta 9, es muy fácil porque también otros no son los objetivos principales, pero dentro de nuestro sistema solar el telescopio espacial James Webb va a poder encontrar muchos cuerpos, muchos planetas enanos nuevos. Sabes que más allá de Neptuno han empezado a aparecer cuerpos como Sedna, hay un montón de planetas enanos, lo que le valió además a Plutón perder su estatus de planeta para convertirse en un planeta enano más. Eris, hay otros planetas que son iguales que Plutón de tamaño. Y allí, justo después de la órbita de Neptuno, es decir, en las partes externas, empieza la nube de Oort, que es una gigantesca esfera
de rocas de todos los tamaños, y seguro que incluso planetario, que rodea por completo el meollo del sistema solar, que es donde estamos nosotros. Y el James Webb va a mirar allí, con lo cual va a descubrir no uno, sino probablemente, piensan algunos, cientos de planetas, desde luego como Mercurio, y si hay alguno más grande, como se cree que es el planeta 9, que tendría 10 veces el tamaño de la Tierra, pues probablemente si está allí y el James Webb tiene capacidad para encontrarlo. ¿Por qué no se encuentran hasta ahora? Pues imagínate, un planeta es una cosa oscura que no brilla de por sí, brilla cuando está por reflejo, ¿no?, del Sol, y a esa distancia del Sol está tan lejos que es una bola negra en medio de la negrura, con lo cual es dificilísimo de estudiar. Pero el James Webb, no te olvides, que trabaja en infrarrojos, es decir, por muy poquito calor que eso desprenda, el James Webb lo va a poder captar. Así que la respuesta es que sí, tiene capacidad para hacerlo. ¿Existe algún plan para utilizarlo? No sé, eso no lo sé yo, si específicamente para el planeta 9, pero desde luego sí para buscar nuevos objetos en el sistema solar. Volvemos en la siguiente pregunta al motor supralumínico, al motor postulado por Miguel de Alcubierre. Nos lo pregunta Joaquín, de Madrid. Hola, buenas noches, José Manuel. Mi nombre es Joaquín, de Madrid. Y yo dando bastante vueltas a un tema relacionado, vamos, con un físico que ha propuesto una teoría en relación al motor Warp, que se refiere a Miguel Alcubierre, que habla sobre romper la barrera de la velocidad de la luz. Me gustaría que me explicaras un poco más cómo funciona el llamado motor Warp y qué hay de cierto en todo esto. Muchas gracias. Hola Joaquín, había otra pregunta que rozaba esto y algo ya he dicho, pero voy a intentar decírtelo lo más claro posible. Vamos a ver, no hay nada en el universo que pueda ir más deprisa que la luz, ¿de acuerdo? Nada. Cualquier nave que seamos capaces de construir, dentro de muchísimos años, probablemente siglos, conseguiremos a lo mejor construir naves que vayan a la velocidad de la luz, pero ni un centímetro más rápido, ¿vale? Ahora bien, hay un truco, y eso es lo que decía Manuel de Alcubierre. Tú imagínate, el ejemplo clásico es tú coges una hoja de papel y dibujas una línea, punto A, punto B y una línea que los une en un papel. Viajar por el universo como nosotros viajamos significa recorrer toda la línea. Eso no se puede hacer más deprisa que la luz. Pero ¿y si coges el papel y lo doblas y haces que el punto A se toque con el punto B? No has violado ninguna ley, no has sido más rápido que la luz, pero tú puedes pasar del punto A al punto B de forma instantánea. ¿Por qué? Porque has doblado la hoja, has doblado el espacio-tiempo. Eso es el principio en el que se basa el motor de Alcubierre. Ahora bien, tenemos que ser capaces de construir una máquina que sea capaz de curvar el espacio-tiempo. Sabemos que el espacio-tiempo se curva, el tejido espacio-temporal, que es donde, digámoslo así, donde están las cosas, se curva con la masa. Los objetos que tienen masa curvan deforman el espacio-tiempo. Es como si sujetas una sábana por las 4 esquinas bien tensa y echas una bola en medio. ¿Qué hace la bola? Pues hace un hueco en la sábana. Exactamente eso es lo que hace un planeta o una estrella o una galaxia, mucho más, en el tejido espacio-temporal, que lo deforma. Esa deformación está comprobada, existe. No es un invento ni una teoría, se mide. Incluso hay efectos ópticos, como el efecto de lente gravitacional, que ya explicaré en otro momento, que se basan en esa curvatura. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tú imagínate que hubiera un objeto, que lo hay en la naturaleza, que probablemente es un agujero negro, que sea capaz de curvar tanto el universo que no solamente haga una hondonada, sino que se cierre, consiga cerrarlo. ¿Qué es lo que tenemos dentro? Tenemos un entorno cerrado espacio-temporal, porque el espacio y el tiempo son parte de la misma cosa, no hay espacio y tiempo, sino espacio-tiempo. Hasta ahí estamos. Otra cosa que sabemos es que el espacio-tiempo se está dilatando. El universo cada vez se está haciendo más grande, y no porque las galaxias
viajen cada vez más deprisa como a lo largo de esa línea, sino porque el espacio-tiempo propio se está estirando y lo hace cada vez más deprisa. Y ahí no hay violación, el espacio-tiempo se puede estirar a la velocidad que le dé la gana, incluso más deprisa que la velocidad de la luz. Entonces, si tú eres capaz de crear una burbuja, una curvatura espaciotemporal artificialmente, gracias a un motor, a una máquina que sea capaz de hacer eso, tú metes dentro tu nave, entonces tú no te mueves, tú no violas ningún principio y tú te empiezas a surfear el espacio-tiempo y te vas moviendo a velocidades incluso superiores a la de la luz sin violar ninguna regla. Eso es así. Ahora bien, el problema está, evidentemente, como te puedes imaginar, en cómo construyo yo una máquina que sea capaz de curvar el espacio-tiempo de esa manera. Alcubierre, en sus teorías, recurría a un concepto que es el de masa negativa. Masa negativa. O sea, tú imagínate si yo te digo, esta patata que tengo en la mano pesa menos 200 gramos. La masa va de 0 para arriba, no va de 0 para abajo, ¿no? Pero matemáticamente es posible el concepto de masa negativa y se piensa que el propio tejido espaciotemporal tiene masa y también energía negativa, porque lo que nosotros consideramos como vacío en realidad no es vacío, es un burbujeo continuo, una espuma burbujeante de partículas que entran y salen de la existencia en milésimas de segundo, o sea, a cada instante. Bueno, si somos capaces de aprovechar eso, es posible que en un futuro, no sé decirte porque ni tenemos tecnología ni tenemos previsto tenerla todavía capaz de hacer eso, pues entonces sí podremos construir artificialmente, hacer estas curvaturas espaciotemporales y construir naves que puedan viajar a través de ellas. Cuando tú te metes en una de estas burbujas, en una nave que está dentro de una de estas burbujas, ¿qué es lo que sucede? Pues es el motor, ese motor de Alcubierre lo que hace es estirar el espacio que tienes detrás y comprimir el espacio que tienes delante. Con lo cual tú vas desplazándote a través de, surfeando ese espacio, que es como lo dicen ellos, ¿no? Bueno, espero que te haya quedado claro, espero haber podido ser lo más clarito posible. De todas maneras, tienes un vídeo dedicado a este tema sobre motores más, no me acuerdo cómo se titulaba, pero si lo buscas en los vídeos hay un tema hablando específicamente de eso, un capítulo de materia oscura entero, ¿de acuerdo? Y llegamos a lo que es la última pregunta de hoy, que es una pregunta personal. Me la hace Antonio Miguel Pardo Ruiz y no me he podido resistir a contestarle. Escuchar. Bueno, aquí viene mi pregunta, y es, ¿cómo es posible que una persona que no tiene los conocimientos en física y ha estudiado física pueda adentrarse en un mundo tan complejo como es la astrofísica, ¿no? Donde directamente los astrofísicos dan palos de ciego en casi todos sus cálculos, se basan todo en algoritmos, estimaciones, cálculos matemáticos, a partir de leyes físicas que no están realmente cerradas? ¿Cómo es posible que una persona con tan poca preparación pueda ser divulgador científico? Gracias. Hola Antonio Miguel, muy buena pregunta, de verdad, muy buena pregunta. Y vamos a ver cómo te lo puedo explicar de la forma más clara y corta posible. Los científicos, todos los científicos, no solamente los astrónomos, trabajan para la sociedad, o para empresas, o para gobiernos, o para instituciones. Entonces vamos avanzando, ¿no? Pero una parte del trabajo científico es explicarle a la sociedad qué es lo que están haciendo, o para qué sirve lo que están haciendo, o qué se espera de lo que están haciendo. No tanto explicarles esos algoritmos o esas ecuaciones, sino el fin para el cual están o gastando el dinero del contribuyente o gastando el dinero de la empresa o de la institución que los financia. Es decir, deben a la sociedad una explicación de lo que están haciendo. Y resulta que los científicos bastante tienen con investigar
Y además, muchos de ellos, y te lo digo por experiencia, porque este trabajo que tú no entiendes que una persona sin preparación técnica como yo pueda hacer, llevo muchos años haciéndolo y he conocido a centenares de científicos. Y que sepan explicar a la gente de la calle lo que están haciendo es una excepción, son una excepción. Hay unas cuantas honrosísimas y brillantísimas excepciones, y luego hay una gigantesca masa de científicos que saben lo que están haciendo, pero no te lo saben contar. O por lo menos no se lo saben contar a las personas de la calle. Es que tampoco les interesa, ni siquiera les interesa hacerlo. Y ahí viene el papel de los divulgadores científicos. Y los divulgadores científicos no necesitamos conocer todas las ecuaciones, dominar esos algoritmos. Tenemos que tener, eso sí, la preparación necesaria para que cuando hablemos con los científicos seamos capaces de extraer de toda la información que nos dan, entender de lo que nos están hablando y sobre todo ser capaces de, y aquí es donde está la clave, traducir ese lenguaje al lenguaje coloquial de las personas normales, de las personas que no tienen una formación científica. Eso es en general. Entonces, evidentemente, cuando te enfrentas a un científico para hablar de física cuántica, o tienes una noción o sabes de qué va un poco el tema, o no hay manera, es una conversación de locos porque no te enteras de nada. Y es verdad que luego lees en muchos lugares, en muchas revistas, en muchos periódicos, o por la televisión, o por la radio, escuchas unas barbaridades que precisamente derivan de esa escasa o mala preparación del periodista que no ha conseguido entender al científico. ¿De acuerdo? Eso se gana pues con mucha pasión, leyendo y estudiando muchísimo y hablando con muchísimos científicos. Yo hasta ahora he tenido la fortuna y la suerte de que, a pesar de que no tengo una carrera técnica, es verdad, a pesar de que yo no soy físico, ni soy matemático, ni soy cosmólogo, sí he tenido ocasión de hablar con muchísimos de ellos, he leído miles de artículos científicos y centenares de libros, lo suficiente como para que yo no me invento las cosas que digo, simplemente traduzco o traslado el trabajo de un equipo científico, lo traslado al lenguaje, al idioma, a la forma de que lo puedan entender el mayor número de personas posibles. Y muchas veces estos símiles o estas imágenes que yo utilizo para que se entienda un concepto complicado, voluntariamente le quitan complejidad. Y las consulto y hablo antes con los propios científicos para decir, oye, si yo esto lo digo de esta manera, me parece bien porque para la gente normal está bien, que es una manera que entiendan. ¿Sabes? Esto provoca en la gente, me refiero en la gente normal, un acercamiento a la comunidad científica y por lo tanto a la ciencia, un aumento del interés de las personas. Si estuviéramos hablando en esos términos matemáticos y de algoritmos y de ecuaciones, nadie se enteraría de nada y a nadie le importaría un pimiento lo que está haciendo nadie. Sin embargo, esa sensación de maravilla que causa la ciencia no está provocada por los científicos, evidentemente ellos son los responsables, está provocada por los divulgadores, que encontramos la manera de hacer atractivo ese trabajo y de comunicárselo a la sociedad. Creo que es un trabajo importante, que es un trabajo fundamental. Para mí, además, es una pasión y me dedico a eso desde hace muchos años y espero seguirme dedicando muchos más. Bueno, pues hasta aquí el Preguntas Mo de hoy. Espero que os haya parecido interesante. Hemos hecho 10 preguntazas. La última me la he reservado para el final porque me parecía justo. Y espero que haya quedado todo claro. Os repito, si queréis enviar alguna duda, alguna cuestión, alguna pregunta, lo tenéis en la descripción de este mismo vídeo. Mandáis ahí vuestro vídeo y se os atenderá. Es decir, vuestras preguntas serán respondidas con el poco alcance que tiene una persona que ni es físico, ni es matemático, ni es cosmólogo. Pero eso sí, es un apasionado de la ciencia desde el día que nació, casi.